Ahora sí, vamos a introducir el análisis económico. Vamos a hablar primeramente qué es la escasez. Para hablar de la escasez, vamos a decir que es la falta o la insuficiencia de un recurso necesario para satisfacer una necesidad. Entonces, la escasez de los medios de producción con relación a los grandes objetivos sociales por lograr constituyen que el primer hecho económico central y universal de la economía, ¿listo? Entonces, vamos a decir que existe problema de la escasez si hay problema económico y va a haber problema económico si existe la existencia de múltiples y alternativas necesidades o la disponibilidad de recursos escasos o limitados, ¿ok? Entonces, si tan solo existe múltiples necesidades, ya hay problema económico y ya hay problema de escasez. O si tan solo existe o sea, hay una disponibilidad de recursos escasos o muy limitados, entonces vamos a decir que ya existe problema económico y ya existe el problema de la escasez, ¿ok? Em, Entonces vamos a decir que la necesidad es un sentimiento de falta o carencia de algo o insuficiencia y es la reacción psíquica que provoca en el sujeto cualquier ruptura de equilibrio entre las fuerzas internas de su organismo y el medio cósmico que los rodea. ¿Qué es un bien? Tenemos que saber que vamos a definir al bien como objetos materiales e inmateriales. A ver, espérenme. Hay eco. Ah, no. Ok. Entonces, vamos a decir que los bienes son ¿qué? Son objetos materiales o también pueden ser inmateriales, que por sus características tienen la capacidad de ¿qué? De satisfacer necesidades humanas. En cambio, los servicios son resultados del trabajo humano que se manifiestan como objetos materiales o tangibles, ¿ok? Que poseen la capacidad de satisfacer necesidades. Ya vamos a dar una primera introducción acá a la economía. Vamos a decir que la economía es la ciencia que estudia la manera en que la sociedad y las personas deciden emplear el uso del dinero o no. Eh, ¿Cómo van a emplear, digamos, el uso de los productos escasos para la producción de bienes? La economía también es la ciencia que analiza los costos y los beneficios de los recursos escasos, ¿listo? Entonces, justamente, ¿qué es la microeconomía? Microeconomía uno o también considerado la teoría de los precios. ¿Por qué? Porque estudia la forma en cómo los recursos se asignan entre distintos usos alternativos. Básicamente se ocupa de qué? Del análisis del precio relativo, y este del análisis desde un enfoque mucho más individual. Ahora, algo importante también es conocer qué es un sistema económico y sí es importante que sepan qué es un sistema económico y también es importante, les recalco, que sí sepan qué tipos de sistemas económicos existen, ¿ok? Porque alguna vez fue pregunta esto en examen, ¿ok? Entonces, ¿qué es el sistema económico? Vamos a decir que el sistema económico es una organización social en la que se ponen de acuerdo para resolver un objetivo en común o lograr resolver sus problemas económicos desde una perspectiva institucionalista. El sistema económico es un conjunto de instituciones jurídicos sociales que busca un equilibrio económico, ¿ok? ¿Y cuáles son las funciones de este sistema económico? Sus principales funciones de este sistema económico, primeramente, según el criterio de Keynight, que básicamente fueron agrupados en 5 funciones del sistema económico, que es fijar prioridades. Al fijar prioridades, uno tiene que plantearse qué es lo que va a producir y en qué cantidades. La segunda función, según el criterio de Keynight, es la organización de la producción. Al hablar de esta función, uno debe plantearse cómo es que va a producir, ¿ok? ¿Cómo es que va a producir? Entonces, si hablamos ya de la tercera función, según el criterio de Knight, vamos a decir que es la distribución del producto. En este caso uno tiene que, esperen, la
Uy, el audio. Listo. Ahora sí. Entonces ya, acá en la distribución del producto vamos a decir que esta es la tercera función según el criterio de Knight y vamos a decir para quién se va a producir. La cuarta función según el criterio de Knight es ajustar el consumo a la producción en el corto plazo y la última función según Knight es prever para el futuro. O sea, básicamente debemos prever para el futuro. Ahora, según Ernesto Fontaine, ya se debe agregar dos funciones más a las funciones del sistema económico. ¿Y cuáles son estas dos funciones? Principalmente mitigar el ciclo económico y promover el pleno empleo de los recursos y evitar periodos de desempleos, tanto de recursos de capital y de mano de obra. ¿Ok? Entonces, la segunda función, según Ernesto Fontaine, que debemos agregar a las funciones del sistema económico es eh, básicamente que se debe ir revisando cada vez más y más el sistema económico para que sea más eficiente. ¿Ok? Ya, entonces, ahora analizando qué es el mercado, nosotros vamos a decir que el mercado es una institución en donde interactúan fuerzas de la oferta y de la demanda de diversos bienes como productos y servicios. En esta institución se realizan dos tipos de relaciones. ¿Y cuáles son estas relaciones de intercambio y otra de comunicación? El contacto entre oferentes y demandantes establecen acuerdos sobre el precio y la cantidad de transacción. Ok, eso es muy importante. Eh, ¿Quién fija el precio? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿quién creen que fija el precio? ¿O dónde se fija el precio? En el Ok, mercado. perfecto, perfecto, Soraya. En el mercado, ¿verdad? O sea, básicamente no es ni los oferentes ni los demandantes que van a fijar el precio, es la interacción entre la fuerza de ambos, tanto de la oferta de la demanda. Y eso tiene que darse justamente en una institución, y esa institución es el mercado. Ahí es donde se fijan acuerdos sobre el precio y la cantidad de transacción. ¿Listo? Entonces, el precio en términos generales es un valor monetario en el que se evalúa un bien o un producto o un servicio. ¿Ok? Ahora, acá ya analizando un poco la elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? La elasticidad me mide la sensibilidad de una variable frente a otra, ¿ok? Frente a otra variable. Concretamente podemos decir que es la variación porcentual de una variable dependiente frente a la variación porcentual de otras variables independientes, ¿ok? Vamos a decir que es elástica cuando es muy sensible y vamos a decir que es inelástica cuando no hay mucha sensibilidad, es decir, no va a impactar demasiado. ¿Ok? Entonces, acá esto ya es elasticidad de la demanda. Al analizar la elasticidad de la demanda, podemos analizar cuatro tipos de elasticidades: la elasticidad punto, elasticidad arco y la función de elasticidad. Y luego las clasificaciones de las elasticidades, ¿ok? Entonces, al analizar la elasticidad punto, básicamente vamos a calcular cuán sensible es en un punto de la demanda, eh, cuán sensible es en un punto de la demanda. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Y básicamente esta sería la forma de la elasticidad punto, ¿listo? Y para analizar la elasticidad arco, matemáticamente hablamos de un segmento de la curva, o sea, va a ser la distancia entre un punto y otro punto. Matemáticamente se calcula de la siguiente forma eh, la elasticidad arco. Ahora, cuando hablamos de la función de elasticidad, básicamente en este caso, yo voy a tener solamente una función eh, de la elasticidad y en base a eso voy a hacer mi cálculo, ¿ok? O sea, mi dato solo va a ser una función, por lo cual acá solo se ha reemplazado la función que llegaría a ser lo mismo que la cantidad está en función del precio, ¿verdad?
Eso sería. ¿Cómo vamos a clasificar la elasticidad? O sea, básicamente podemos clasificar la elasticidad perfectamente elástica, una elasticidad elástica si es mayor a 1, eso es muy importante, tenía que ser en valor absoluto, ¿verdad? Y si la elasticidad es igual a 1, hablamos de una elasticidad unitaria, ¿verdad? Y si la elasticidad es menor a 1, hablamos de una elasticidad inelástica. Y si hablamos de la elasticidad que es igual a 0, hablamos de una elasticidad perfectamente inelástica, ¿verdad? Acá. Y también podemos analizar las elasticidades cruzadas. En este caso, si la elasticidad precio de la demanda me da mayor que 0, básicamente estamos hablando de bienes sustitutos, ¿ok? Si la elasticidad cruzada me da menor que 0, básicamente estamos hablando de bienes complementarios. Y si la elasticidad cruzada del precio de la demanda me da igual a 0, estamos hablando de bienes independientes, ¿ok? Acá en este caso, si la elasticidad ingreso, acá voy a corregir, si lo voy a, ahí donde está, no, a ver. Acá ya no lo pude corregir porque este PDF lo hice con una aplicación y justamente hace un mes más o menos que lo formateé en mi computadora y no pude, digamos, no pude hasta ahora volver a instalar. Uy, denme un segundo, mi batería. Y por eso esta parte no le he podido corregir, ¿sí? Pero ahorita junto con ustedes lo vamos a corregir. Así que tomen la nota, ¿ok? Entonces ya, en este caso, si hablamos que la elasticidad, para calcular la elasticidad de ingreso, cuando yo hablo que la elasticidad ingreso de la demanda me da mayor que 0, estamos hablando que es un bien normal o bien superior. Ahora, si la elasticidad ingreso de la demanda me da que es menor que 0, en este caso, a ver, vamos a colocar con esto, tiene que ser menor que 0, ¿ok? No debería ser aquí mayor, debería ser menor, ¿ok? Tómenlo en cuenta. Bueno, solo ustedes lo van a saber em, acá. Acá, entonces, si la elasticidad ingreso es menor, elasticidad de ingreso de la demanda es menor que 0, hablamos básicamente de un bien inferior, ¿ok? En cambio, si la elasticidad ingreso de la demanda es igual, en este caso, si es igual a 0, es igual a 0, básicamente hablamos de que es un bien neutro, ¿ok? ¿Quedó claro eso? Les voy a preguntar más adelante, ¿ok? Para ver si, o sea, no sé si los voy a subir justamente este material porque acá algunos luego se confunden. Algunos se confunden y prefiero que lo vean el video ya corregido, ¿ok? Entonces, básicamente, si la elasticidad ingreso de la demanda, como les dije, eh, es menor que 0, hablamos de bien inferior, y si es igual a que 0, es neutro, ¿ok? Entonces, a ver. Mm, listo, a ver, vamos a pausar. Mm, ya. Eso sería hablando un poco. Ahora, otro tema fundamental en la materia de microeconomía 1 es analizar la intervención estatal. Vamos a decir que existen varias razones que justifican que el Estado pueda intervenir en una economía. Unas veces puede ser de manera directa y otras veces de manera indirecta, ¿ok? Entonces, el Estado básicamente establece que un esquema legal y judicial para el cumplimiento de acuerdos entre privados o de estos con el sector público, ¿ok? Generalmente el Estado diseña políticas de intervención que están orientadas a qué? A lograr un mejoramiento de los mercados, estableciendo controles que limitan la formación de monopolios u oligopolios, ¿ok? Básicamente.
Entonces, los objetivos fundamentales son corregir las fallas y asimetrías del mercado, estimular la competencia y la competitividad de los operadores del mercado, promover el mejoramiento y la calidad de los productos ofrecidos en el mercado, proteger los derechos de los consumidores como promover el crecimiento económico, propiciar el desarrollo económico y bienestar de la sociedad. ¿Ok? Entonces, un mecanismo a través del cual va a intervenir el Estado, básicamente en una economía de mercado, puede ser a través de qué? A través de la fijación de impuestos, de la fijación de subsidios, o puede ser a través de la fijación de precios. Cuando vamos a hablar de precios, vamos a hablar de precios máximos y precios mínimos, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿por qué, digamos, el Estado ¿por qué, digamos, el Estado interviene a través de un impuesto? Los objetivos principales de aplicar un impuesto básicamente es recaudar fondos para solventar el gasto fiscal y restringir o limitar el consumo o la producción de un bien de un determinado sector desde el punto de vista de la microeconomía. Vamos a decir que existen cuatro tipos de impuestos: impuesto fijo, impuesto al valor, y vamos a decir que de los impuestos, del impuesto fijo hay impuesto al consumo, a la producción, y del impuesto al valor existe al consumo y a la producción. Impuesto fijo. Acá ya se les coloqué, básicamente cuando se aplica un impuesto, básicamente es para disminuir, como les dije, la cantidad, o sea, para restringir o limitar, digamos, el consumo o bien la producción de un determinado bien. Ok, eso vamos a resaltar por si acaso. Listo, ya. Ya digamos acá es analizando muy a fondo para ver cuando se aplica un impuesto, como bien lo han podido ver, puede ser de tipo fijo o al valor, pero puede ser tanto al consumo como puede ser a la producción, ¿verdad? Puede ser tanto al consumo como a la producción, si lo están viendo, al consumo o a la producción. Entonces, acá va a variar un poco. Cuando, o sea, depende si el impuesto es al consumo, entonces vamos a decir que hay una incidencia hacia el consumo y una transferencia hacia la producción, o viceversa, ¿ok? Eso va dependiendo, es profundizando un poco. Entonces vamos a hablar, ¿qué es la incidencia? La incidencia es la parte del impuesto que van a pagar los agentes económicos que sí han sido afectados por el impuesto en calidad de sujetos pasivos, ¿ok? Esto es ya para calcular la incidencia. Acá también, como les dije, puede ser, este impuesto puede ser aplicado o bien hacia el consumo o bien hacia la producción, ¿verdad? Si el impuesto se aplicó hacia el consumo, entonces estamos hablando que hay una incidencia hacia el consumo y la transferencia sería por parte de los productores, ¿ok? Ese es un ejemplo que les acabo de dar. Entonces, ¿qué llegaría a ser la transferencia? Es la parte del impuesto que se transfieren a los sujetos pasivos, a los agentes económicos que no fueron alcanzados con la norma tributaria como sujetos pasivos, ¿ok? Ahora, básicamente, cuando interviene el Estado a través de la aplicación de un impuesto, vamos a decir que ocurre una pérdida social neta. ¿Qué es esta pérdida social neta? No es nada más que es la pérdida del beneficio extraordinario, tanto del excedente del consumidor como del productor. A ver, ¿qué es el excedente del consumidor y del productor? ¿Alguien se recuerda? O bueno, ya está acá netamente un poco. Buenas noches. Es el beneficio que obtiene tanto el consumidor y el productor. Bueno, depende del tipo de excedente por interactuar en el mercado, por ser parte del mercado. Sí, perfecto, Marco, ¿verdad? El excedente del consumidor. Si hablamos del excedente del consumidor, es el beneficio extraordinario que tiene el consumidor. Y si hablamos del excedente del productor, es el beneficio extraordinario del productor. Pero básicamente, ¿eso qué es? O sea, básicamente es la diferencia entre qué. O sea, si hablamos del excedente del consumidor, vamos a decir que el excedente del consumidor sí es el beneficio del consumidor, pero también se le conoce como que como la diferencia entre el precio que está
dispuesto a pagar que está dispuesto a pagar por un determinado bien o servicio y el precio que realmente percibe en el mercado, ¿ok? Entonces es el excedente del consumidor. En cambio, el excedente del productor básicamente es lo mismo, es un beneficio extraordinario del productor, pero es básicamente la diferencia entre el precio que realmente cobra en el mercado y el precio al que está dispuesto a cobrar un bien o un determinado servicio, ¿ok? Em, y la pérdida social neta no es nada más que el beneficio de ambos, tanto del consumidor como del productor, ¿ok? Y acá les di una formulita para calcular. Mira, acá tengo mi grafiquita que me ayuda a entender mucho mejor. O sea, básicamente, a ver, voy a utilizar este lápiz de acá. Acá, como podemos ver, tenemos un equilibrio, el equilibrio del mercado, ¿verdad? En el que tenemos una cantidad de equilibrio, como también tenemos acá. Uy, todo está mal, pero logran ver, ¿verdad? No logro tener buen pulso acá. Ay, con el mouse que chueco, pero más o menos se entiende, ¿verdad? ¿Dónde está el precio? Acá. El precio y la cantidad de equilibrio, ¿verdad? El precio está acá. Este es el precio de equilibrio y esta es la cantidad. Ahora, justamente este estado, o sea, esta intervención del Estado ha sido a través de la aplicación de un impuesto y básicamente es para limitar o restringir tanto el consumo o la producción de un determinado bien o servicio, dependiendo a quién se le aplicó el impuesto. Puede ser al oferente o puede ser al demandante, ¿ok? Entonces eso va a depender un poco. Ahora, entonces, con la aplicación del impuesto, ¿qué es lo que sucede? Básicamente, acá la cantidad disminuye, ¿ok? Acá, uy, ya la primera línea fue rectita, pero acá la cantidad, si pueden ver, disminuye, ¿verdad? La cantidad, entonces vamos a tener una nueva cantidad, ¿verdad? Entonces, este impuesto puede ser aplicado tanto al oferente como al productor. Vamos a decir que ha sido un impuesto hacia el consumidor. Si ha sido un impuesto hacia el consumidor, acá ya lo voy a hacer de amarillo. Vamos a decir que esta área llegaría a ser la incidencia, ¿ok? Todo lo que estoy rayando de amarillo, ¿ok? Que básicamente llegaría a ser ¿qué? El precio de la demanda y eh, menos el precio del equilibrio del mercado, ¿verdad? Esa área. Ahora, y la transferencia llegaría a ser ¿qué? Básicamente lo que está por debajo de acá, lo que estoy pintando de verde o rayando, ¿ok? En sí es solo si el impuesto fue aplicado hacia el consumidor. Si el impuesto fuera al productor, llegaría a ser al revés la transferencia y la incidencia, ¿ok? ¿Ok? Entonces, básicamente ya, digamos, acá todo lo que está, ya está pintado tipo de celeste acá, acá, es el excedente de qué? Del consumidor, ¿verdad? Que qué? Es la diferencia entre qué? Entre el precio que está dispuesto a pagar este consumidor y el precio que realmente percibe en el mercado, ¿ok? Eso es el excedente del consumidor, ¿listo? Y lo que está abajo es el excedente del productor. Esto es acá explicando un poco la gráfica. Ok. Otro mecanismo por el cual puede intervenir el Estado en una economía de mercado básicamente es a través de los subsidios. Los subsidios constituyen una forma de impuesto negativo en razón a que producen un efecto contrario a la de un impuesto, ¿ok? Básicamente, incentivar eh, fomentar o promover el consumo y o la producción de un determinado bien o servicio, proteger productos o servicios considerados estratégicos, ¿ok? Entonces, en este caso, básicamente, acá, mira, vamos a utilizar la gráfica. Acá ustedes pueden ver una cantidad de equilibrio, ¿verdad? Que lo he pintado de celeste hace un momento. Y vamos a decir que cuando se aplica un subsidio, básicamente es para qué, como dice acá, para incentivar y fomentar o promover el consumo. Entonces, básicamente acá la cantidad incrementa. Entonces, este subsidio no es nada más que qué, es la diferencia entre qué, entre el precio de la oferta y el precio de la demanda, ¿ok?
Eso es dependiendo, puede, o sea, se aplica para poder proteger algunos productos considerados estratégicos, ¿ok? Eso es. Mm, a ver, ay, ok. Otro mecanismo por el cual puede intervenir el Estado en una economía de mercado es a través de la fijación de precios. En la fijación de precios puede intervenir a través de precio máximo o también puede intervenir a través de qué? A través de precio mínimo, ¿ok? Cuando hablamos de precio máximo, básicamente que es posible fijar un precio máximo cuando los precios de libre competencia están generando niveles muy por encima de las posibilidades reales de los consumidores de pagar dicho precio, ¿ok? Entonces, básicamente acá, cuando hablamos de un precio, en este caso de un precio máximo, este precio máximo es efectivo solo si se encuentra por debajo del precio de equilibrio. Si se dan en cuenta, acá tenemos un precio de equilibrio y cuando hablamos de un precio máximo, se encuentra por debajo de qué? Del precio de equilibrio. Básicamente, en este caso, este precio favorece a quién. La aplicación de este precio máximo favorece hacia los consumidores. Puede ser que el Estado haya observado y haya dicho, en el mercado el precio de este bien y servicio es muy elevado, entonces puede que afecte a algunas familias, principalmente aquellas familias que tienen ingresos bajos. Entonces, básicamente por eso interviene el Estado para fijar el precio máximo que se puede cobrar por dicho bien y servicio. Debe ser un precio inferior que el precio de equilibrio. Es lo que acá. Entonces, el precio máximo beneficia a quién? Básicamente beneficia a los consumidores, ¿ok? Cuando hablamos de un precio mínimo, la aplicación de este supuesto generalmente se hace con el propósito de qué? De proteger un producto, un bien o un servicio también considerado estratégico, asegurándoles precios mayores que el de libre mercado. En esta ocasión, este precio mínimo favorece a quién? Favorece a los productores, principalmente para fomentar la producción de algún bien o de algún servicio que se considera estratégico, ¿ok? Entonces, por eso este precio mínimo se encuentra por encima del precio de libre mercado, ¿ok? Entonces, básicamente el Estado dice, este bien es estratégico, entonces se debe pagar o sea, el mínimo precio que pueden pagar debe ser un precio que se encuentre por encima del precio de equilibrio, ¿ok? Entonces, acá cuando hacemos en este análisis, también podemos ver que hay, o sea, no, o sea, ahora podemos ver que la gran mayoría de todas las economías están expuestas al comercio, ¿verdad? Están expuestas al comercio exterior. Entonces, básicamente acá el Estado puede intervenir a través de medidas arancelarias y no arancelarias. Avanzamos, se recuerdan, ¿verdad? O sea, para proteger, ¿verdad? Acá aranceles. Esto es muy, muy básico, pero ya lo avanzamos, si bien lo recuerdan, justamente en Mundial, creo, ¿verdad? Ahora acá vamos a entrar a la teoría del consumidor, ¿ok? Esta parte me gustaría explicarlo en la pizarra porque es el tema central al que quisiera ingresar, ¿ok? Denme unos minutos a que pueda conectar mi tablet, sí. Denme
Ok, ahora sí. Entonces, como les iba mencionando acá en esta parte, cuando nuevamente, cuando hablamos de la materia de microeconomía, o sea, directamente en su mente tiene que decir, nos estamos enfocando netamente a un mercado competitivo, lo cual significa que todo lo que se produce se va a consumir, ¿ok? Entonces, básicamente, en este caso, en un mercado competitivo van a existir dos fuerzas fundamentales que van a interactuar para encontrar una cantidad y un precio de equilibrio. Estas dos fuerzas son ¿quién? La oferta y la demanda, ¿ok? Eh, ya para esta parte, cuando hablamos de un mercado competitivo, analizamos, como les dije, a los productores que representan las empresas, como a los consumidores que representan a las familias, y en algunas ocasiones, no en algunas ocasiones, debemos también estudiar el Estado, porque el Estado va a intervenir, pero ¿para qué? Solo va a intervenir de una manera mínima para perfeccionar el mercado, ¿ok? Esa es su función, digamos, del Estado. Ahora ya, justamente vamos a analizar, les dije la teoría del consumidor, básicamente, ¿verdad? O sea, básicamente los consumidores representan a qué? A la familia. Entonces, para analizar justamente esto, tenemos que hablar de qué? Primeramente de la teoría de la demanda, ¿ok? A ver, denme un segundito, ¿sí? A ver, un segundito, denme. Ay, ok, ahora sí ay, vamos a volver a retomar. Uy, acá creo que estábamos. Ok, entonces les dije, justamente para analizar ya esta parte, vamos a hablar, al introducir a la teoría del consumidor, vamos a hablar de qué? De la teoría de la demanda, ¿ok? Teoría de la demanda, ¿listo? Entonces, la teoría de la demanda básicamente tiene como objetivo determinar qué factores afectan, o sea, qué factores la afectan, digamos. Vamos a indicar que los principales determinantes de la cantidad de la demandada son su precio, el precio de otros bienes, el ingreso y las preferencias de los consumidores, ¿ok? Entonces, fundamentalmente vamos a decir que los factores que afectan o que determinan a la demanda, vamos a decir que principalmente son cuatro, ¿ok? Vamos a decir que, su precio, su propio precio le afecta, o sea, la cantidad demandada de X se encuentra afectado por su propio precio o se puede encontrar afectada por el precio de un bien que puede ser un bien sustituto o puede ser de un bien que sea un bien complementario y también de sus ingresos, ¿ok? De su renta, ¿ok? Y algo fundamental también vamos a decir que lo que determina la demanda son las preferencias que tienen estos consumidores. Entonces vamos a analizar acá, lo voy a colocar acá, y las preferencias, ¿ok? Entonces es lo que vamos a analizar acá. Entonces, por lo tanto, nos vamos a centrar en la conducta del consumidor ahora.
Entonces, para analizar lo que es la teoría del consumidor, para analizar esta conducta, vamos a construir un modelo en base a supuestos que nos permitan analizar su comportamiento, ¿ok? Entonces vamos a basarnos básicamente, o sea, vamos a basarnos en la construcción de un modelo, pero esta construcción del modelo va a ser en base a qué? En base a estos supuestos que nos permitan analizar qué es su comportamiento, ¿ok? Entonces acá voy a decir que la teoría, acá, la teoría del consumidor. ¿Ok? Entonces acá, un supuesto fundamental es que los consumidores tienen que ser racionales. ¿Ok? Entonces acá vamos a colocar. O sea, básicamente para la teoría del consumidor, ¿qué es lo que realizamos? La construcción, ¿verdad? La construcción de un modelo en base a qué? A supuestos, le dije, ¿verdad? A supuestos. En base a supuestos para poder ¿qué? Para básicamente analizar la conducta de este consumidor, ¿ok? Entonces, un supuesto fundamental básicamente es la racionalidad, ¿ok? Acá voy a colocar un supuesto fundamental, básicamente es la racionalidad, ¿ok? Acá es la racionalidad. Esta racionalidad, básicamente, ¿qué me quiere decir? Que este agente siempre va a buscar que maximizar su nivel de felicidad y minimizar sus gastos, ¿ok? ¿Y qué es lo que le genera entonces a este consumidor felicidad? ¿Qué es lo que a ustedes les genera como consumidor felicidad? Básicamente lo que nos va a generar felicidad es consumir una cesta, o sea, una cesta que tenga más bienes y más servicios. Cuanto más bienes y más servicios tenga, me hace mucho más feliz consumir una determinada cesta, ¿verdad? Y básicamente buscamos minimizar qué, o sea, buscamos maximizar nuestro nivel de felicidad que básicamente está, digamos, en función de una cesta y buscamos que minimizar nuestros gastos, minimizar nuestros ingresos, ¿verdad? Entonces es un supuesto fundamental la racionalidad. Los consumidores tienen que ser seres racionales y también que tenemos que estar hablando de otro supuesto fundamental que sea consistente, que, o sea, básicamente que sea consistente en sus decisiones, o sea, tiene que haber consistencia, ¿ok? Entonces, otro supuesto fundamental es la consistencia, ¿ok? Como les decía, la felicidad que busca no es nada más que la satisfacción que le da el poder consumir bienes y servicios en mayor cantidad que se pueda, digamos, eh, minimizar que su restricción presupuestaria. O sea, básicamente, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a analizar acá? Vamos a analizar básicamente las preferencias de los consumidores, las preferencias como la eh, restricción presupuestaria y también el equilibrio, ¿ok? El equilibrio. Ok, eso es básicamente nuestro análisis. Vamos a dividirlo en tres partes. Vamos a analizar las preferencias, la restricción presupuestaria y también como el equilibrio, ¿ok? Entonces vamos a desglosar la primera parte que lo planteé, que son las preferencias, ¿ok? Acá voy a colocar las preferencias, ¿ok? Entonces, básicamente las preferencias nos guían a la elección, ¿ok? Acá voy a colocar, nos guían a la
elección, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los supuestos fundamentales de la preferencia? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de las preferencias, estas preferencias de los consumidores también tienen que tener unos supuestos fundamentales, ¿ok? Entonces, acá voy a colocar los supuestos de las preferencias, ¿ok? Básicamente las preferencias tienen que ser, ¿qué? Tienen que ser completas, tienen que ser transitivas, ¿ok? Tienen que ser transitivas. En un momento explicamos. Y también tienen que ser eh, monótona, ¿ok? Entonces, básicamente, cuando hablamos que del supuesto de las preferencias que tiene que ser completa, básicamente esto me quiere decir que un consumidor siempre tiene una decisión, no existe el no sé. Básicamente va a decir, yo prefiero a la cesta a la cesta B, o para mí es fuertemente preferida la cesta B a la cesta A, o ambas cestas me son indiferentes, ¿ok? Pero no dice, ay, no sé cuál, o sea, no hay esa palabra básicamente. Entonces, básicamente, al yo mencionar este supuesto de completas, estoy restringiendo la palabra no sé para el consumidor, ¿ok? En términos sencillos. Y cuando hablamos del supuesto de transitividad, básicamente este supuesto de transitividad me asegura que no exista un comportamiento cíclico entre las preferencias, ¿ok? O sea, básicamente, si yo prefiero la cesta a la cesta B y también digo, prefiero la cesta B a la cesta C, por transitividad, yo sé que voy a preferir la cesta a la cesta C, ¿ok? Entonces, este supuesto evita un comportamiento cíclico de las preferencias, ¿ok? Ahora, cuando hablamos del supuesto de monótona, básicamente este supuesto se refleja en la ley de no saciedad, ¿ok? En este caso vamos a decir que siempre más es mejor, ¿ok? Para el consumidor, siempre más es mejor, ¿ok? Acá radica la ley de no saciedad, ¿ok? Entonces siempre más es mejor, ¿ok? Acá, ya. Entonces, acá básicamente vamos a graficar las preferencias de los consumidores que se reflejan a través de qué? De las famosas curvas de indiferencias, ¿verdad? Que llegaría a ser la función de utilidad del consumidor, ¿verdad? Entonces, a ver acá. Mm. Acá voy a medir el bien Y y voy a medir el bien X, ¿ok? Entonces, acá las preferencias se reflejan a través de las curvas de indiferencias, que no son nada más que la función de utilidad de los consumidores, ¿verdad? Y son convexas al origen, ¿ok? Entonces, acá hay algunas propiedades, o sea, las preferencias tienen que cumplir algunos supuestos, como también tienen que cumplir algunas propiedades, ¿ok? Vamos a hablar de las propiedades que deben cumplir las preferencias. Propiedades, ¿ok? ¿Cuáles son estas propiedades que deben cumplir? Básicamente, las preferencias deben ser convexas al origen, ¿ok? Entonces, son convexas al origen, ¿ok? En este caso, que sea convexa al origen me asegura que la tasa marginal de sustitución sea decreciente, ¿ok? Otra propiedad fundamental de las curvas, de las preferencias, es que no se pueden cortar entre sí, ¿ok? Vamos a anotar. No se pueden cortar entre sí, ¿ok? No se pueden. ¿Por qué? O sea, porque si se cortan entre sí, digamos, básicamente ya estarían rompiendo con el supuesto de transitividad, ¿ok? Ojo con eso.
Entonces, otra propiedad fundamental de estas preferencias es que tienen que tener pendiente negativa, ¿ok? Entonces voy a colocar acá pendiente negativa, ¿ok? Tienen que tener pendiente negativa. Esto básicamente me asegura a que no se rompa el supuesto de monotomía, ¿ok? Ahora, como les mencionaba, básicamente que sean convexos al origen me asegura que la tasa marginal de sustitución sea decreciente. Y acá vamos a decir qué es la tasa marginal de sustitución acá. La tasa marginal de sustitución no es nada más que la derivada de y respecto de x, y eso no es, uy, eso es igual aquí a la utilidad marginal de x sobre la utilidad marginal de y. Entonces, esta tasa marginal de sustitución no es nada más que la pendiente de la curva de indiferencia, ¿ok? Esto básicamente hace referencia a cuántas unidades estoy dispuesta, a cuántas unidades acá estoy dispuestas a ceder del bien Y para adquirir una unidad adicional del bien X, ¿ok? Básicamente me refleja eso, ¿ok? Entonces, ya acá. Y como les mencionaba, esta curva de indiferencia no es nada más que ¿qué? No es nada más que la función de utilidad, ¿verdad? Entonces sabemos que la función de utilidad, en este caso, la función de utilidad para este consumidor está en función de ¿qué? Está en función de dos bienes, de X y de Y, ¿verdad? Está en función de estos dos bienes, ¿verdad? Ahora acá si yo hallo la derivada de la utilidad es igual a ¿qué? A la derivada de la función, a la derivada parcial de la función respecto de la diferencial de x más igual a la derivada parcial de la función f respecto de y esto es de la derivada de y, ¿verdad? Igual a ser aplicando diferenciales, ¿verdad? Y si de acá vamos despejando, ¿qué es lo que voy a tener? Básicamente, si despejo la derivada de y respecto de x, ¿qué es lo que vamos a tener? Nada más la utilidad marginal de x sobre la utilidad marginal de y, porque ustedes saben que la utilidad marginal de x no es nada más que la derivada de la función respecto de x, ¿verdad? Ok, entonces eso es lo que tendríamos, ¿ok? Ahora, hay algunos casos particulares de la curva de indiferencia que debemos mencionar, ¿ok? Vamos a mencionar aquí abajo casos particulares. Voy a colocar acá. Casos particulares de la curva de indiferencia, ¿ok? En este caso, los casos particulares de esta curva de indiferencia es que podemos hablar que hay curvas de indiferencias que son sustitutos perfectos o complementarios perfectos, ¿ok? Acá vamos a hablar de los, voy a colocar, sustitutos perfectos y también vamos a hablar de los complementarios perfectos, ¿ok? Entonces, básicamente, cuando hablamos de los sustitutos perfectos, su función de utilidad es de la siguiente manera. Es como una recta, ¿ok? Es alfa más beta por y, o sea, donde alfa y beta llegarían a ser la constante, ¿ok? Ok, entonces ya. ¿Cómo se graficaría en este caso? Básicamente, acá tendríamos el bien y y el bien x, ¿ok? Básicamente, como puede ver, su función de utilidad es una recta, ¿verdad? Por lo cual su curva básicamente va a ser igual a una recta. Uy. ¿Ok? Básicamente, estas curvas de indiferencia me dan soluciones de esquina, ¿ok? Me dan soluciones de esquinas. Sí,
la tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de las curvas de indiferencias, es mayor que los precios relativos, que estos precios relativos no son nada más que la pendiente de la restricción presupuestaria. Entonces, básicamente, este consumidor va a preferir consumir solo el bien X. Si la tasa marginal de sustitución es menor que los precios relativos, que llegaría a ser la pendiente de la restricción presupuestaria, ¿verdad? Entonces, en este caso, este consumidor va a preferir solamente consumir el bien Y, ¿ok? Por eso les dije que básicamente cuando hablamos de las curvas de indiferencias de sustitutos perfectos, me da soluciones de esquina, ¿ok? Ya cuando hablamos de los bienes, o sea, de las curvas de indiferencias de bienes complementarios perfectos, en este caso, a ver, vamos a cambiar de color. En este caso, estas curvas de indiferencia acá me dan la forma de una L. ¿Ok? Acá me da la forma de una L. En este caso, ¿cómo se representan las funciones de utilidad de los complementarios perfectos? Básicamente es de la siguiente manera. Donde nuevamente alfa y beta llegarían a ser constantes, ¿ok? Entonces, ya para este caso, o sea, hay autores que dicen que no hay, o sea, en este caso no hay tasa marginal de sustitución, pero, a ver, espérame, este libro se me fue. Pindic, en el libro de Pindic, básicamente me dice que para este punto la tasa marginal de sustitución es infinito y para este punto es cero, ¿ok? Pero, o sea, hay otros autores que dicen que cuando hablamos de complementarios perfectos, no hay tasa marginal de sustitución, no existe, ¿ok? Ok, eso también cabe mencionarlo. Entonces, básicamente, analizamos las utilidades, o sea, esos llegarían a ser las funciones de utilidades que se representan, ¿por qué? Por las curvas de indiferencias. Entonces, justamente, eh, nuestro análisis debe basarse en la utilidad marginal, porque la utilidad marginal me indica cómo va a variar la utilidad total ante la variación de una unidad adicional de un bien o de una canasta, ¿ok? Entonces debemos analizar a fondo siempre la utilidad marginal cuando analizamos justamente este tema de teoría del consumidor, ¿ok? Eso sería analizando un poco las preferencias. Ahora vamos a pasar a analizar la restricción presupuestaria, ¿ok? Dijimos que vamos a analizar la teoría del consumidor en 3 puntos, ¿verdad? Las preferencias, la restricción presupuestaria y luego vamos a analizar lo que es el equilibrio, ¿ok? Entonces ahora vamos a analizar un poco lo que es la restricción presupuestaria, ¿listo? Entonces acá voy a colocar la restricción presupuestaria, ¿ok? Entonces, la restricción presupuestaria me indica que el nivel de ingreso de un consumidor y otro supuesto fundamental es que este consumidor básicamente destina todo su ingreso al consumo, ¿ok? Entonces, lo que vamos a decir, la restricción presupuestaria no es nada más que el nivel de ingreso que tiene el consumidor, ¿ok? Y como en todo lado hay supuestos, el supuesto fundamental de la restricción de los consumidores es que los consumidores van a destinar todo su ingreso al gasto en el consumo de bienes y servicios, ¿ok? Entonces, básicamente, en este caso, el ingreso de los consumidores es igual a qué? A su gasto, y su gasto es igual a qué? Al precio de X por X, ¿verdad? Más el precio de Y por Y de un determinado bien y puede ser, digamos, si consumo otro bien, el precio de X por la cantidad de X que he consumido. Y así sucesivamente, ¿verdad? Puedo, o sea, puedo ampliar el consumo de más bienes, ¿verdad? Pero para mi análisis voy a simplificar y voy a decir que este consumidor solo consume 2 bienes, X y Y, por lo cual sus gastos van a ser igual al precio de X por X más el precio de Y por Y, ¿ok? Y si yo quiero graficar
si yo quiero graficar básicamente la restricción presupuestaria justamente en el plano bidimensional de las preferencias, debo despejar siempre la variable que se encuentra en el eje de las ordenadas, ¿verdad? Entonces, en este caso es la variable y, ¿verdad? En el plano bidimensional que hicimos de las preferencias. Por eso yo despejo y, o sea, matemáticamente, ¿verdad? Hablando. Despejando, ¿qué es lo que voy a tener? El ingreso sobre el precio de y menos el precio de x sobre el precio de Y, todo esto por X, ¿verdad? Entonces, básicamente, como hace un momento les mencionaba, acá podemos ver los precios relativos, ¿verdad? El precio, o sea, los precios relativos que básicamente llegarían a ser ¿qué? La pendiente de la restricción presupuestaria. En este caso, como pueden observar, la restricción presupuestaria es una recta con pendiente negativa, ¿ok? Entonces ya lo estamos dibujando en el plano bidimensional de las preferencias de Y versus X, ¿verdad? En este caso les dije que la pendiente de esta recta es los precios relativos. Algo importante que a lo largo de una recta tenemos una única pendiente, ¿verdad? Pero cuando hablamos de una función, en una función hay infinitas pendientes, ¿ok? Por eso la pendiente de la función de utilidad del consumidor, hay varias infinitas pendientes en la función de utilidad del consumidor, pero que se reflejan a través de la tasa marginal de sustitución, ¿ok? Entonces, acá vamos a hablar un poco sobre los movimientos de la restricción presupuestaria, ¿ok? Entonces, acá hablando sobre los movimientos de esta restricción presupuestaria, a ver, voy a colocar un poquito acá. Vamos a hablar los movimientos de la restricción presupuestaria. Entonces vamos a hablar de los movimientos de la restricción presupuestaria, ¿ok? Acá un poquito. La restricción presupuestaria se puede desplazar de forma paralela o se puede desplazar en forma de abanico. Eso mucho va a depender, ¿ok? En este caso, sí, sí, la restricción, si hay un incremento, o sea, si se incrementa, por decir, el ingreso, manteniendo los precios relativos constantes, manteniendo el precio relativo constante. Entonces, en este caso vamos a decir que acá la restricción presupuestaria se va a desplazar de forma paralela, ¿ok? O sea, básicamente que no va a cambiar la pendiente, se desplaza de forma paralela hacia la derecha, ¿verdad? Como pueden ver. Ahora, en este caso, sí, en este caso, sí, existe, digamos, cambios en los precios, pero manteniendo o sea, el cambio en alguno de los precios relativos, manteniendo constante el ingreso o el precio del otro bien. Entonces, va a ver acá un movimiento en forma de abanico, ¿ok? De la restricción presupuestaria. Eso es que les quise decir, básicamente, esto. Voy a tener X, voy a tener Y. Por decir, si sube el precio del bien, el precio del bien X, manteniendo el ingreso constante, el precio de Y constante. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Básicamente, acá se va a desplazar en forma de abanico, ¿ok? Hacia acá, hacia la izquierda, ¿verdad? Ha habido un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque básicamente se ha vuelto mucho más caro, se ha encarecido este bien en el mercado, ¿verdad? Entonces ese sería el movimiento. Ahora hablando del equilibrio del consumidor. Con esto terminamos, ¿ok? Vamos a hablar cómo encontramos el equilibrio del consumidor. Ok. El equilibrio del consumidor básicamente va a ser aquella situación óptima en donde el consumidor haya una canasta óptima
que logra maximizar su nivel de utilidad, que está representado por la curva de indiferencia sujeta a la restricción presupuestaria. De forma análoga, también podemos decir que es la situación en donde el consumidor minimiza sus gastos sujeto a una función de utilidad, ¿ok? Entonces, qué es lo que les quise decir acá? Justamente, básicamente, vamos a decir que es la situación óptima, ¿verdad? En donde se halla una canasta óptima, ¿verdad? Que se logra que maximizar, en este caso, vamos a lograr, en el primer caso, maximizar eh, la función de utilidad. Vamos a lograr maximizar esta función de utilidad. ¿Ok? ¿Sujeta a qué? Sujeta a su restricción presupuestaria. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo conozco? Yo conozco mi restricción presupuestaria. Yo voy a buscar la función de utilidad que logra que maximizar eh, maximizar mi nivel de satisfacción y va a ser justamente cuando la función de utilidad hace tangencia con la restricción presupuestaria, justamente ahí es donde va a ocurrir el punto óptimo, se va a hallar el punto óptimo, ¿verdad? Porque justamente es ahí donde se igualan ambas pendientes, tanto la pendiente de la función de utilidad como de la restricción presupuestaria, ¿verdad? Entonces, para, en el equilibrio yo digo que la tasa marginal de sustitución es igual a, ¿qué? A los precios relativos, ¿verdad? Ahora, de forma análoga les dije que también el equilibrio es la situación en donde el consumidor logra ¿qué? Logra minimizar ¿qué? Sus gastos, en este caso, pero sujeta a ¿qué? Sujeta a una función de utilidad de X y Y. Entonces, en este caso, básicamente lo que yo conozco es una función de utilidad y lo que yo voy a buscar es minimizar mis gastos. Voy a ver cuál es la restricción presupuestaria que logra minimizar mis gastos y justamente va a ser aquella que hace tangencia con la función de utilidad. Entonces, justamente para ese punto voy a tener mi equilibrio. ¿Ok? Voy a hablar de un equilibrio. ¿Listo? Entonces, esto sería acá hablando un poco de la teoría del consumidor, ¿ok? Ok, no sé si tienen alguna pregunta antes que terminemos. Ok, creo que no hay preguntas, ¿verdad? Realmente es relativamente sencillo también ya esta materia de microeconomía 1, ¿ok? Entonces, ya esto lo voy a subir al Classroom, igual ya, sí, justamente esto, igual el video, ¿ok? Y ya